Este programa es presentado por IEM, la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo les va? Un gusto como siempre reencontrarnos aquí en la pantalla de NSTV. ¿Cómo están para ver un clásico hoy en A las Pruebas Me Remito? Sí, porque justamente en el programa de hoy les proponemos un clásico, Peñarol Nacional, Nacional Peñarol. Un debate que seguramente estará cargado de argumentos sólidos, fundamentados, bien pensados, pero también de mucha pasión. 4 invitados que han estudiado la historia de sus clubes y que son fanáticos van a debatir a propósito de qué equipo es el más grande, cuál es el que tiene la mayor trayectoria y logros deportivos, cuál tiene la mayor historia. Sobre eso les proponemos este programa en A las Pruebas Me Remito. Pero créanme que esos van a ser solo algunos de los argumentos y de los elementos que manejen. El 81% de los encuestados se confesó ser seguidor de uno de los dos grandes clubes del fútbol local, Peñarol o Nacional. El primero de los cuales, Peñarol, concentró el 46% de los aficionados conocidos como manjas o carboneros, mientras que el equipo nacional, conocido como el Bolso o el Tricolor, se llevó al 35% de los aficionados. Primero, felicitar a los dirigentes de Peñarol. La verdad que son muy inteligentes. Su departamento de marketing no hay duda que funciona muy bien. O sea que eso hay que reconocerlo. Porque claramente, ante un mal momento deportivo, ante una frustración casi segura del estadio, porque todos sabemos lo que pasó con el préstamo del Banco República, es bueno distraer la atención. Sentimos realmente que somos mucho más que ese 11% de diferencia. A mí me sorprendió la cifra. Hay un antes y después del 2010. Hacer la misma dentro de 6 años, exacto, con resultados negativos. Y la mayoría, la forma de defenderse es, no, a mí no me gusta el fútbol. Claro. No puedo de ninguna manera decir que todas las encuestas son fantásticas. Yo creo que hay todo está notable. Sí, claro, ¿Por qué? Porque hay profunda inmoralidad en este negocio. A mí lo que me preocupa es lo que piensan los hinchas nacionales y los socios nacionales. La verdad, no me preocupa lo que piensan los de Peñarol. Desde el punto de vista cuantitativo y desde el punto de vista cualitativo, me parece que la diferencia es notoria. Te pones a escuchar cada cosa que sale y aparte que vas a entrar en la cortita. Yo creo que para el momento que se está viviendo hoy por hoy en la vereda de enfrente fue como sacar un poco de cabeza. Bienvenido sea, las encuestas, el debate, las cargadas, el folclore, todo eso lo alimenta a Nacional y lo alimenta a Peñarol. Le genera más socios a Nacional, le genera más socios a Peñarol, más caja de resonancia, más inquietud en la prensa, más respuesta por parte de la gente. Las encuestas, yo tengo 45 años, desde que vi la primera encuesta que se realizó sobre este tema, en todas siempre Peñarol ha sido mayoría. Tengo el mejor de los conceptos de Eduardo González, creo que es un gran profesional, hay una cantidad de antecedentes que avalan su seriedad. Simplemente estoy diciendo que en este rubro se mueve de todo y hay un montón de inmorales que se mueven en esto, absolutamente inmorales, que responden a lo que le pagan. Lo que a mí me llama la atención que ahora aparecen todos estos elementos nuevos y en lugar de preocuparnos del fútbol nos preocupamos que dice una encuesta. No sé ni el resultado de la encuesta. La encuesta de cifras, 46 Peñarol, 35 Nacional, 6 equipos en desarrollo. Margen entonces para la polémica, las discusiones, las bromas, lo que habitualmente también propone en este caso el fútbol. Y ya que estamos hablando en términos futbolísticos, les cuento cómo están conformados los equipos titulares en la noche de hoy para este debate. Lincoln Maistegui, profesor de Historia, periodista, escritor. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches a ti y a todos. Un gusto.
Luciano Álvarez, profesor de Historia, periodista, doctor en Comunicación Social, publicó el libro Historia de Peñarol. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. Hernán Navascués, abogado, dirigente de Nacional. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. Y Luis Prats, periodista y escritor. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. Bueno, a los cuatro, gracias por aceptar la invitación, por aceptar este debate. Ya lo veíamos ahí en el comienzo del programa, un poco el tema que ha estado y que ha acaparado la atención en las últimas horas ha sido esta encuesta que se conoció a partir de la consultora Cifra, que fue publicada en el semanario Búsqueda, que evidentemente, bueno, ha generado las bromas en las oficinas, en las redes sociales, ha dado mucho para el debate, para la polémica. Y, en fin, le puso un poco de condimento a este debate que protagonizamos en esta noche. Allí se planteaba, lo comentábamos en el tape de arranque, pero se planteaba que a nivel general, entre las personas de 18 años y más, se definió como hincha de Peñarol el 46% y el 35% de Nacional. Por eso me gustaba comenzar preguntándoles, a ver, ¿les sorprendieron estos datos? ¿Qué lectura hacen de estas cifras? Comenzamos por Álvarez, si le parece. Dos observaciones. La primera es que yo no me siento para nada identificado con la presentación que se hizo del programa, así con las afirmaciones de conjunto, con la enorme mayoría de las cosas que se dijeron allí no me representan como peñarolense ni como amante del fútbol. En segundo lugar, estas cifras en cierto modo me sorprendieron en algunas franjas. Me sorprendieron las franjas etarias y me sorprendió la diferencia. No me sorprendió que sí haya más hinchas de Peñarol que de Nacional históricamente, eso todas las encuestas lo vienen dando hace muchísimos años, que donde más se aproxima Nacional a equiparar a Peñarol es entre los votantes del Partido Nacional y donde más se aleja es entre los votantes del Partido Colorado. Sí me asombra el porcentaje muy alto de jóvenes que muestra, pero a diferencia de lo que decía Da Silveira, que me sorprende el recorte ese que hicieron, no sé el contexto total de lo que dijo Da Silveira, me parece que es una encuesta más, es una encuesta hecha por una consultora reconocida que razonablemente está dentro de ciertos parámetros históricos. Maistegui, ¿qué lectura hizo usted? Bueno, a mí en realidad me preocupa muy poco, ¿no? Yo lo voy a dejar de ser hincha de Nacional porque sabemos menos, al revés, me gusta, ¿no? Es decir, como blanco que soy, estoy acostumbrado a integrar minorías desde muchísimo tiempo atrás, ¿no? Pero leo acá en Búsqueda precisamente el fundamento de esta encuesta y dice: los datos generados especialmente para Búsqueda provienen de una encuesta telefónica de Cifra a 1021 uruguayos de 17 o más años de edad, realizada entre el 10 y el 21 de julio de 2013 en Montevideo y una muestra de localidades del interior. Los resultados de la encuesta son estimaciones, no valores exactos, la muestra es probabilística. Sobre estas bases me parece un abuso extender a todo el país lo que es el resultado de una muestra que, como le dice perfectamente la encuesta, es de Montevideo y algunas ciudades del interior, ¿no? Por consiguiente le doy muy poca importancia. Prats, ¿qué lectura hace usted? A mí la reacción de alguna gente de Nacional me hace acordar a la de esos dirigentes políticos que en las encuestas salen rezagados y dicen, no creo en esta encuesta, no creo en las encuestas, o yo tengo mi propia encuesta, y después el día que se vota y los resultados confirman en grandes líneas lo que dijo la encuesta, se comprueba que tenía razón, ¿no? Bueno, y otra cosa que me llamó la atención, que de repente era la diferencia a favor de Peñarol bastante grande, al punto que si del universo de todos los encuestados sacamos a los que no les interesa el fútbol, que es el 13%, Peñarol queda con bastante más de la mitad más uno de los hinchas. Bien, Navascués. Bueno, yo estoy de acuerdo en primer lugar con Lincoln, le doy relativa importancia a la encuesta, aunque quiero hacer una aclaración, que esta encuesta se hizo sobre una base política. Es decir, no fue una encuesta hecha directamente sobre gente de fútbol a responder de fútbol. Las muestras que tenían eran las muestras con que hacen las encuestas de carácter político. Creo que eso es un elemento importante porque ya determina de por sí un posible desajuste entre la verdadera intención de la encuesta y en la forma que la misma se realizó. En segundo lugar, señalo que yo que conozco el interior del país, sé que según las ciudades hay distintas realidades. Rivera es un país donde hay mayoría de Peñarol, es palpable, y en Salto es totalmente palpable que la mayoría es de Nacional.
¿Qué representatividad tiene la muestra? Bueno, es uno de los elementos a señalar. Y resalto esto, que fue una muestra que tenía de base hacer encuestas de carácter político. Por lo tanto, ahí puede haber un elemento que distorsiona la verdadera finalidad de la encuesta. Pero no le doy mayoría importancia. Eso sí, tendría que buscar, pero yo recuerdo perfectamente que hace unos cuantos años se hizo una encuesta que dio mayoría de hinchas. La hizo el diario El País, dio mayoría de hinchas de Nacional, y la aplicación que encontraron fue que las generaciones que de determinada edad habían vivido el quinquenio nacional. Y por lo tanto, yo creo que las circunstancias van dependiendo según las nuevas generaciones y los procesos históricos, futbolísticos que se van produciendo en ese momento. Por lo tanto, creo que puede estar sujeto a variedades con el correr del tiempo, pero señalo, lo importante no es eso, lo importante es la historia de cada club. Volvemos enseguida, amigos, para continuar en este debate clásico. Esta noche en A las Pruebas Me Remito tenemos un debate clásico, Nacional-Peñarol, Peñarol-Nacional. Por eso estamos con referentes e hinchas de cada uno de estos equipos. En el bloque anterior veíamos y debatíamos a propósito de la encuesta que se conoció, que ha sido uno de los temas más polémicos de la semana. Ahora sí les propongo ya ir entrando en un poco lo que es el debate a propósito de las identidades de ambos clubes, aquello que los marca. Y hay un hecho que sin duda, e imagino que ustedes que han estudiado y se han dedicado a leer mucho sobre la historia de sus clubes, les genera particularmente polémica, que es el decanato del fútbol uruguayo, ¿no? Así que comienzo preguntándole a Maestegui, ¿por qué Nacional es el decano del fútbol uruguayo? No hay otra respuesta posible. A veces la historia representa lo que queremos y a veces no. A mí me importa un pito ser el más viejo o ser el más nuevo, ¿no? Yo no soy hincha de Nacional porque sea el club más viejo, pero lo es, ¿no? Y ese decanato se prueba, entre otras cosas, en el nombre. Cuando tú te llamas Club Nacional de Fútbol, estás implicando que los demás no son nacionales, ¿no? La prensa de la época, y Luciano en ese sentido creo que me da la razón, al principio del siglo XX se refiere siempre a Nacional como los uruguayos. El Deutsche Football Club, el Central Uruguay Railways, etcétera, eran clubes extranjeros. Nacional era el equipo que representaba la inquietud nacional ante un deporte que se extendía. Por lo siguiente, digo, creo que es un tema suficientemente discutido que el club más viejo de los que sobreviven, porque el club más viejo del país es el Albion, que hoy es una filial de Nacional, es el Club Nacional de Fútbol, ¿no? Que Peñarol insista en un decanato que no le corresponde, la verdad es que forma parte de un equipo, no quiero de ninguna manera que los compañeros tomen esto como algo personal, que ha montado toda su historia sobre la base de mentiras y de medias verdades. Peñarol ni es el decano, ni ganó más campeonatos uruguayos, ni ganó más copas, ni tiene más glorias, ni apoyó más a la selección uruguaya. Es decir, por ahí viene la cosa, ¿no? Álvarez, ¿qué responde usted a los argumentos de Maestegui? En primer lugar, el decano se supone no es el club más viejo, que haya jugado más años al fútbol en el Uruguay, ni nada, eso estamos de acuerdo, sino sencillamente el concepto de decanato está atado a quién es el club más antiguo afiliado a la liga. En 1991 Nacional sacó un documento con una cantidad de prohombres que lo escribieron, en realidad lo escribió uno solo, según el autor lo dice, que fue el doctor Tarigo. Y a raíz de una pequeña discusión media agria que tuvimos con el fallecido doctor Tarigo, yo decidí averiguar, estudiar académicamente, poniendo toda mi honestidad intelectual y mi capacidad de investigación, no para contrarrestar ese documento, sino para contrastar si ese documento tenía razón. Tomé todos y cada uno de los datos, todas y cada una de las cifras que maneja, todas y cada una de las listas de jugadores que manejan, todos y cada uno de los argumentos, y partía de una hipótesis, que era, probablemente, es probable
que Nacional desde el punto de vista jurídico tenga razón, pero no hay ninguna duda desde el punto de vista social, es la misma institución, Peñarol. Después de haber investigado mucho, trabajado muchísimo, creo que como nadie lo hizo en este país, lo digo sin soberbia, contrastando lo empírico y contrastando no argumento contra argumento, sino dato contra dato, afirmación contra afirmación, llegué a la conclusión de que no hay ninguna duda que Peñarol es la institución más antigua afiliada a la Liga y sería muy largo argumentar, pero hay un solo dato que termina con todas las discusiones. Es el campeonato de 1913. En el campeonato de 1913 comienza jugando la institución llamada Central Uruguay Rival Cricket Club, conocida por todo el mundo como Peñarol, nadie nunca lo nombró así. Y el 13 de diciembre se produce la asamblea donde se cambian las autoridades del club. El 13 de diciembre. Al 14 de diciembre se juega un clásico. Peñarol lo juega con la reserva, o sea, al día siguiente, Peñarol lo juega con la reserva porque la directiva saliente había sancionado al equipo completo. Peñarol lo juega con la reserva, empata y le hace perder el campeonato de 1913 a Nacional. Si hubiera habido una duda institucional en ese momento de que no era la misma institución que había jugado ese domingo con la que se había supuestamente fundado el día anterior, Nacional hubiera ganado el campeonato o hubiera llegado a una definición con River Plate en la final. Y nadie lo hizo. Por lo tanto, si nadie lo hizo, es un hecho consumado, es un hecho instalado, sobre el cual no puede haber ninguna duda. Porque nadie lo refutó jurídicamente ni en el momento. Y Nacional tenía formidables y combativos dirigentes en 1913. Prats, ¿por qué es el decano Peñarol? Porque siempre lo fue, así se manejó la gente de la época, nadie se extrañó del cambio de nombre, porque puesto que ya desde mucho tiempo antes al club se le llamaba Peñarol, incluso en los diarios al citar la información de los partidos. La Liga Uruguaya aceptó el cambio de nombre, en las actas de la personería jurídica se dice expresamente el club antes llamado CURC, ahora Club Atlético Peñarol, y nadie de los protagonistas de esa época, ni los presuntamente perjudicados por esa mentira, que serían gente del CURC que le cambiaron el nombre, o gente de Nacional, o cualquier otro, nadie protestó. Y al día de hoy, la única institución que cuestiona esa continuidad CURC Peñarol es Nacional. Y lo cuestiona desde hace años a raíz de una polémica interna, por una situación política interna que al final fue tomado como posición oficial con bastante fundamentalismo, ¿no? Pero la FIFA, la Conmebol, cada 28 de septiembre envían sus saludos a Peñarol por el aniversario, que es el día del cumpleaños, como lo fue en 1916, cuando cumplió los 25 años, y Nacional mandó un telegrama de felicitación. Navascués, ¿qué responde usted a los argumentos de Prats? Bueno, en primer lugar, que los episodios históricos tienen una valoración a lo largo del tiempo. En un momento determinado, las circunstancias pueden aparejar una realidad que el estudio posterior puede determinar que esa realidad no sea la misma. Acá lo que sucedió fue lo siguiente. Es cierto lo que dice Luciano, que en 1913 jugó Peñarol, es más, hasta discutieron a quién le correspondía el dinero. ¿A quién le correspondía el dinero? ¿A la nueva comisión o a la comisión vieja? Fíjese, observe esto. Estuvieron discutiendo si la recaudación era para la nueva comisión o comisión vieja. Yo que tengo entendido, si un club es el mismo, no hay discusión. El dinero corresponde al club, no a qué comisión lo va a administrar. Y esto es irrefutable. ¿Por qué? Porque la asamblea del 13 de diciembre fue realizada por personas que, salvo dos, más y no recuerdo el otro, eran socios del club, pero que no estaban habilitados para decretar el cambio de nombre. No estaban habilitados. Y ese es el quiebre jurídico que se produce. Ahora bien, si combinado con el presidente del club mandan una nota, que mandó el de la vieja comisión, no la nueva, otro caso muy asombroso, que quien manda a comunicar que hay una nueva comisión no son las autoridades que se constituyen, es decir, lo que tiene la continuidad histórica en ese momento, sino la anterior, la vieja, y mandan a la AUF.
Y a la AU el episodio le pasó inadvertido. En ese momento pasó inadvertido. Pero cuando después se empieza a apreciar que el CUR es citado inclusive en 1914 para formar otra liga que tenía una denominación inglesa, citado el CUR y va a concurrir, entonces ahí hay gente que empieza a razonar. Pero ¿qué es lo que sucedió en aquel episodio? Y eso es lo que suele suceder en la historia. En determinado momento los acontecimientos parecen que estamos encaminados a una realidad y después la historia nos va a demostrar que esa realidad cambia. Pero además, lo dice Mantrana Marín, club que se reorganiza, estatuto nuevo, ningún vínculo con el CUR, y eso está aprobado en la personalidad jurídica de Peñarol. La observación del Clavijo, del doctor Clavijo, nunca fue levantada, fue aceptada por Peñarol, por eso es que el doctor Tarigo dice mutis por el foro. Nueva bandera. Nuevo equipo, nueva camiseta. Recordemos que la camiseta del CUR, según sus estatutos, era naranjo, no amarillo y negro. Por lo tanto, cuando estamos hablando de esa historia amarilla y negra, empieza en 1913, no empieza antes. Y, por sobre todas las cosas, hay una realidad. ¿Cuál es el nombre más antiguo? Nacional. Porque Peñarol es de 1913. Si es el CUR, el nombre más antiguo es Nacional. ¿Cuál es la camiseta más vieja? ¿La de Peñarol, esa tradicional, o la tradicional de Nacional con blanca con el bolsillo? ¿Cuál era el grito de más antiguo que está establecido a través de las hinchadas? Entonces, todos los elementos, a medida que andemos, nos va a estar demostrando que es como dijo Luciano. Sociológicamente hay una continuidad. Es un club sucesor, pero jurídicamente la realidad nos indica que son dos clubes distintos. Hacemos una breve pausa, amigos, y continuamos a propósito de este debate que implica una pasión, el fútbol para los uruguayos, y nada más y nada menos que Nacional o Peñarol. Seguimos en este debate que hoy protagonizan hinchas tricolores, por un lado como Lincoln Maestey y Hernán Navascués, y por otro hinchas aurinegros como Luciano Álvarez y Luis Prats. En el primer bloque abordábamos el tema de la encuesta, en el segundo bloque nos poníamos a hablar de algo que tiene que ver con la identidad de los clubes, que es a propósito del decanato, y ahí empezaba a generarse la polémica. Creo, por lo que vi en la pausa, que quedaron varios elementos sobre los que les gustaría retomar la discusión a propósito de ese tema. Así que si les parece, tienen un minuto para responder a aquellos argumentos que hayan planteado del otro lado a propósito de quién es el verdadero decano del fútbol uruguayo. Comenzamos por Prats. Bueno, creo que el doctor Navascués empieza a conceder cosas, porque él dice que lo Nacional tiene la camiseta más antigua y el nombre más antiguo. Eso, por lo menos en eso podemos aceptar que sea así. En cuanto al grito más antiguo, no creo que los hinchas de Villa Peñarol gritaran CUR, 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 sino gritaban Peñarol, por supuesto. En cuanto al tema jurídico, eso lo ha analizado bien Luciano, pero el famoso mutis por el foro que mencionaba, que creo que fue una expresión infeliz del doctor Tarigo, en realidad lo protagonizó Nacional, que nunca presentó ningún recurso ni presentó las pruebas para demostrar esos vicios jurídicos de la Asamblea del año 13, ¿no? La personería jurídica del club que expresamente dice el Club Atlético Peñarol, antes llamado Central Uruguay Rival Cricket Club, me parece que es la demostración jurídica más importante de que hubo una continuidad. Él se refiere, el doctor Navascués, a una observación del doctor Clavijo que fue, según la investigación de Luciano, una especie de broma sin ningún valor jurídico, ni, por supuesto, ni observación sobre la fundación de Peñarol. Navascués, ¿qué agrega usted? Bueno, las afirmaciones, un minuto es muy poco tiempo, pero voy a decir simplemente lo siguiente. El país conoce muchas personas, cualquiera de nosotros conoce personas que tiene 2 días de cumpleaños. El día que figure la partida es el verdadero, porque está lleno de casos
en que los padres que no inscribieron a los hijos oportunamente lo inscriben después. ¿Y qué hace el oficial de registro civil? Porque el documento público es auténtico en cuanto a cómo fue expedido, pero no quiere decir que sea veraz, que es otra cosa. Puede no contener una veracidad. Una persona que figura con una fecha de nacimiento distinta de su fecha verdadera, da prueba un documento público, pero el documento no da prueba sobre una veracidad. Si Peñarol afirma en un estatuto que el oficial Pablo Barsi hace la observación, no se acompaña en el estatuto del CUR, porque cuando el doctor Poleri, que fue el creador intelectual de esta situación, espero el homenaje al doctor Poleri, cuando el doctor Poleri, que fue el creador intelectual de esta situación, agrega para darle continuidad que antes se llamaba Central Uruguay Rugby Cricket Club, está haciendo una afirmación que determinó que el oficial Barsi agregara, dejar la constancia, no se acompaña en el estatuto del CUR. Y ahí, ¿y por qué no se acompaña en el estatuto del CUR? Porque no había continuidad jurídica. Y eso fue lo que determinó la observación posterior del doctor Clavijo, y por eso el doctor Tarigo, que como jurista creo que nadie lo puede discutir, utilizó la muy afortunada expresión cuando Peñarol tuvo la oportunidad, hizo mutis por el foro. ¿Álvarez? Yo primero quiero aclarar una cosa, ¿no? Yo prefiero perder unos segundos. Los dos que están de aquel lado, más Luis, son entrañables amigos míos, los considero entrañables amigos míos. Por lo tanto, me cuesta a veces argumentar con dureza. Pero creo que Hernán nos ha planteado su modo de debatir haciendo una larga lista de cosas dadas por confirmadas. Y creo que no es así. Es decir, no se puede armar una discusión en base a un listado de cosas que constituyen en sí mismo una afirmación y cuya respuesta requeriría un tiempo muy largo, y donde yo afirmo que yo estudié el caso Clavijo, estudié todos los elementos, y no hay ninguna duda. Y lo que dijo Luis es lo más fundamental. Nacional no ha podido interponer ninguna acción jurídica más que un folleto y una insistencia permanente de tipo publicitario sobre su condición de decano. Pero en los hechos, Nacional pudo haber puesto intervenciones jurídicas fuertes, y lo único que hizo fueron intervenciones políticas, que es totalmente distinto. Hizo intervenciones políticas para bloquear esa idea histórica, esa convicción histórica de que Peñarol fue fundado en 1891. Entonces, ese dato es un dato muy fuerte. La pregunta es, ¿por qué Nacional no lo hizo? Porque no da, honestamente. Bien, Nacional no lo hizo porque no da, lo hizo muy bien Luciano. Es decir, ¿por qué vamos a salir a arruinarle la fiesta a nuestros queridos amigos de Peñarol si quieren decir que son los más viejos cuando no lo son? Bueno, en fin, ¿no? Tienen todo el derecho del mundo de sostenerlo así. Yo me atengo a las palabras de Luciano, a quien tanto respeto y tanto aprecio, ¿no? Luciano lo reconoció en su intervención anterior, que jurídicamente el CURC y Peñarol son dos instituciones distintas. No, yo no reconocí eso. Y por consiguiente, entramos al tema de la continuidad social o histórica. Y yo no discuto, ni creo que ningún hincha de Nacional de ningún cuadro discuta seriamente que Peñarol es la continuidad histórica del CURC, que efectivamente al CURC se le llamaba Peñarol. Pero yo soy la continuidad histórica de mi padre y no soy mi padre. Por consiguiente, son dos instituciones distintas. Si jurídicamente son diferentes, entonces son diferentes. Y no puedo aceptar, más allá de que el tema me tiene bastante sin cuidado, ¿no?, que una institución diga, bueno, yo soy más viejo que vos porque determinada institución anterior distinta, ¿no?, me precede en el lugar que ocupa en la sociedad uruguaya, que creo que es el caso. Pasemos ahora, si les parece, a otro tema que es muy importante, sobre todo para el hincha, pensando en las hazañas, pensando en esos grandes triunfos que recuerda cuando se levantó la copa de su club. Por eso ahora les propongo la siguiente pregunta. ¿Quién tiene mayores triunfos, más logros deportivos? ¿Nacional o Peñarol? ¿Comenzamos por Prats?
Bueno, Peñarol ha sido pionero en todo. Fue el primer campeón uruguayo amateur, el primer campeón uruguayo profesional, primer campeón de la Copa Libertadores, primer campeón americano de la Copa Intercontinental, tiene la mayor cantidad de Copas Libertadores, la mayor cantidad de campeonatos uruguayos y es el equipo más conocido en todo el mundo de los uruguayos, ¿no? Siempre se dice que Uruguay es el país de Peñarol. Creo que en ese sentido los números son muy claros. Nacional hace a veces una suma de copas internacionales que ganó, pero incluye torneos no tan importantes. Yo siempre pregunto, ¿quién es más millonario? ¿Quién tiene mayor fortuna? ¿El que tiene 1 millón de pesos y $100 o el que tiene $1 millón y 100 pesos? Creo que hay que valorar los trofeos obtenidos para ver cuál es el que tiene mayor gloria. Y en el caso de Peñarol tiene más cantidad de los más importantes torneos. Nada más, pues, ¿qué responde En usted? primer lugar, voy a señalar que la grandeza se mide no solamente en títulos, se mide en actitudes y se mide también en las consecuencias históricas que han tenido los actos que las personas que representan las instituciones han aparejado. En primer lugar, Nacional es el club que le da identidad al fútbol uruguayo. Creo que ese nadie lo puede discutir. No solamente al fútbol uruguayo, al fútbol rioplatense. Porque cuando en 1903 juegan por un lado Cordero, Rincón, Céspedes, por el otro lado jugaban Brown, Buchanan, Hewell. Es el primer club que le da identidad al fútbol uruguayo. Es el club que lleva a medio fútbol uruguayo a París. Hace descubrir al mundo, y esto es bueno que las generaciones lo sepan. Hay una canción que todos cantamos que dice Uruguayos campeones y que señala las dianas de Colombia más allá de los Andes volvió a Nacional. Cuando esa canción se hizo, Peñarol no estuvo ni en Colombia ni más allá de los Andes. Fue cuando el triunfo del año 24 y cuando el triunfo en Villa Beatriz, en Villa del Mar en Chile. Quiere decir que la historia, la identidad del fútbol uruguayo comienza con Nacional, que además, esos títulos que le quiere restar importancia, es también el rey del Río de la Plata. La década del 10, Luciano lo sabe muy bien, es una década continua de triunfos en el Río de la Plata nacional. Y no solo termina ahí la historia, sino que en el año 25, con la gira, Uruguay, Nacional confirma en el viejo mundo la grandeza del fútbol sudamericano. Y tan es la grandeza que el 9 de junio, el día de Colombia, es el día del fútbol sudamericano. Y oh casualidad, ironía de la historia, coincide con el 9 de junio cuando la Copa América Intercontinental. Y señalo lo siguiente y termino. Sí, no solamente tenemos esa participación en los Juegos Olímpicos, sino que además Uruguay fue 4 veces campeón sudamericano sin la presencia de Peñarol. Y todos los triunfos del fútbol uruguayo estuvieron acompañados por jugadores de Nacional. Álvarez, ¿por qué Peñarol es el que tiene más victorias? No, yo razono de otra manera. En primer lugar, necesito hacer una aclaración de lo que dijo hoy mi amigo Lincoln. Yo dije que había partido de una hipótesis de trabajo, suponiendo que Nacional podría tener razón jurídicamente y que el resultado final de la investigación, y tú sabes bien cómo es el proceso académico, fue exactamente lo contrario. O sea que no me hagas decir lo que no dije, sino exactamente lo contrario. En segundo lugar, yo no quisiera discutir, no me interesa honestamente, discutir quién es el más grande en términos cuantitativos y cualitativos. Yo creo que ambos clubes tienen aportes, identidades fundamentales sin los cuales el fútbol uruguayo no existiría. Yo no voy a ponerme tonto a rebatir lo que dijo recién Hernán. Yo qué sé, que es probable que tenga razón. No sé, sí, es cierto que Peñarol históricamente ha tenido una identidad mucho más mirada hacia adentro de sí mismo que hacia afuera, eso es indudable. Para los peñarolenses quizás es una virtud, para los otros no la es. Pero no hay que olvidarse que en el origen de la escuela del fútbol uruguayo, que según los estudiosos es la gran escuela del 12, en la gran escuela del fútbol uruguayo del 12 está John Harley, que es el centre-half que trae Peñarol en 1909, que hace una línea fundamental de aprendizaje que es Crossley, el primer arquero que hubo en el Uruguay, el primero que atajaba con las manos,
el primero que armó el fútbol asociado, que era John Harley, y el socio fundamental, creador del modelo de ataque en abanico, José Pientivene. Entonces, eso es un dato de la realidad muy pesado. Entonces, yo creo que si nosotros exploramos sin apasionamientos, sin búsqueda de ganar una discusión chiquita, si exploramos analíticamente, vamos a darnos cuenta que el fútbol uruguayo, si fue grande, es porque hubo una rivalidad clásica que lo alimentó y que hizo que el otro quisiera ser mejor que el otro. Maistegui, ¿por qué Nacional tiene más victorias? Bien, digo, entre otras cosas porque tiene más campeonatos uruguayos, lo contrario que dijo Luis, ¿no? El 14 de mayo de 1899, cuando el Club Nacional de Fútbol cumple 100 años, yo escribí un artículo, Sentimiento Bolsilludo, que, entre otros, bueno, en general ha sido bien considerado. Voy a leer un resumen de un párrafo del mismo. Nacional es el equipo que tomó voluntariamente la representación del fútbol uruguayo en 1903 y derrotó 3-2 al seleccionado argentino en Buenos Aires en el mes de septiembre. El primer equipo en ganar la Copa Uruguaya en propiedad, 1915, 1916, 1917. El único equipo que ganó 5 campeonatos en el mismo año. Competencia, Uruguayo, Copa de Honor, Competencia Río Platense y Copa de Honor Río Platense. Todos ellos en 1916. El equipo que realizó la gira mundial más larga y exitosa de la historia del fútbol universal en 1925. 190 días, 38 partidos en Europa, 26 ganados, 7 empatados y 5 perdidos. 130 goles a favor, 30 goles en contra. Entre los vencidos se contaron la Selección Nacional de Holanda, a la que se le ganó 7-0, un combinado de las selecciones de Francia y Suiza, a la que se le ganó 3-0, la Selección Nacional de Bélgica, 2-1 y 5-0, la Selección de Francia, a la cual se le ganó 5-0, la Selección de Suiza, a la que se le ganó 2 partidos, 5-2 y 5-1, la Selección de Austria, a la que se le ganó 2-0, la Selección de Cataluña, a la que se le ganó 4-0, y la Selección de Portugal, a la que se ganó 5-0. La historia del fútbol universal no registra nada ni remotamente similar. Nacional empató un clásico con 9 jugadores contra 11 a puertas cerradas en 1934. Ganó el primer quinquenio del fútbol uruguayo, 39-43, y su arquero, Eduardo García, el Flaco García, batió el récord de estar más tiempo sin recibir goles. Tiene el récord en resultados contra Peñarol, 6-0 el 14 de diciembre de 1941. Tiene el récord impresionante de haber sido campeón uruguayo ese año, ganando todos los partidos que jugó. 20 partidos, 40 puntos. En aquella época se daban 2 puntos por partido. Tiene el jugador que más veces salió goleador del campeonato uruguayo, Atilio García, 8 años consecutivos, del 38 al 45. Tiene el único jugador que en un clásico anotó 4 goles de cabeza, Atilio García, 8 de diciembre de 1940. Tiene el récord absoluto de haber ganado 10 clásicos seguidos por el campeonato uruguayo del 17 de diciembre del 39 al 21 de noviembre del 43. Me parece bastante... Y Lincoln le agregó el récord de usar 3 veces el reloj. 3 veces el reloj. Tenemos que hacer un entretiempo. Esto no son 45 minutos, pero estamos ahí. Vamos a una breve pausa y enseguida regresamos para continuar con este debate. Estamos ya en la última parte de este debate que hoy está dedicada a una pasión de los uruguayos, el fútbol y concretamente sus 2 equipos grandes. En un programa como Las Pruebas Me Remito, que normalmente abordamos temas más vinculados a la política, a las cuestiones sociales, bueno, en esta noche nos pareció que también era interesante que ustedes como televidentes compartieran también esas discusiones que seguramente se dan en las oficinas, entre grupos de amigos, entre familias. Así que bueno, sobre eso estamos debatiendo esta noche en A Las Pruebas Me Remito. Y no podían faltar, como no era de otra manera, las preguntas cruzadas que se hacen nuestros invitados. En este caso le tocó comenzar a Navascués, que le pregunta a Álvarez. Bueno, pero antes de hacer la pregunta, yo voy a decir que comparto
totalmente lo que dijo Luciano sobre el tema de que la grandeza del fútbol uruguayo se cementó en la gran rivalidad entre los equipos grandes. Eso lo comparto totalmente y creo que ha sido uno de los factores de superación del fútbol uruguayo. Y yo no tengo ningún inconveniente en señalar que he sido admirador de muchos jugadores que, que vistieron la camiseta Peñarol. Pero le voy a hacer una pregunta y él va a creer que se lo hago con mala intención, pero lo hago para esclarecer bien todo el tipo de situación y de discusión histórica que tenemos. ¿Considera o no, Luciano, que Poleri y las demás personas que actuaron el 13 de diciembre de 1913 merecen por parte de Peñarol un homenaje? Esa es la pregunta concreta. Yo creo que la gente que... Yo creo que hay un conjunto de gente, de hombres, Poleri entre ellos, pero también Edmundo Acevedo y otros, que son los que sostienen al club a partir de 1908. O sea, a partir de 1908, el club, por razones que incluyen razones sindicales, una enorme huelga de ferrocarril que quiebra la paz interna, la administración del ferrocarril rompe prácticamente, retasea sistemáticamente el apoyo al club. Y el club se mantiene en base a una cantidad de socios no empleados del club, Poleri entre ellos, funcionarios asociados al club, Francisco Simón, que era abogado del sindicato, Edmundo Acevedo, que era funcionario, y por supuesto un grupo de ingleses que curiosamente, eso es una cosa que yo estudié a fondo, los ingleses que más colaboran en ese lapso de transición y de construcción de una nueva institucionalidad, de pasar de institución recreativa a institución competitiva, son los que luego se quedaron radicados en Uruguay. Son los que nunca se volvieron a las Islas Británicas. Es decir, es un ejemplo de esa radicación y de esa amalgama de nacionalidades que constituyen este país. Y yo creo que en ese sentido la historia de Peñarol es una parte de esa historia muy positiva, muy característica del Uruguay, de interacción. Entonces yo estoy de acuerdo contigo, que Peñarol no ha pensado mucho su historia, vamos a decir la verdad. Recién en los últimos años ha pensado un poco más su historia. Peñarol no lo ha hecho y ha olvidado jalones fundamentales de la misma. Álvarez, su turno para preguntarle a Maistegui. Pues esa pregunta muy mala. Hernán dijo recién, y yo lo comparto, que él ha admirado jugadores de Peñarol y yo he admirado jugadores de Nacional. ¿Tú tenés esa... ¿Qué cosas buenas, si tuvieras que hablar de Peñarol, dirías? Que tuvo el mejor jugador que yo vi en mi vida en este país, que fue Juan Eduardo Jover. Y que tuvo jugadores de extraordinario vuelo como Omar Oscar Míguez. Tuve la suerte de poder escribir, obviamente, con el ánimo luctuoso de escribir la necrológica del Cotor Ramírez cuando se murió, uno de los jugadores más extraordinarios que he visto en mi vida. Yo tengo un enorme respeto por Peñarol, ¿no? Y creo que nuestra grandeza se funda en la grandeza de Peñarol, ¿eh? Es decir, si Peñarol no fuera lo importante que es, Nacional no tendría la gloria que tiene. Por consiguiente, creo que es un error argumentativo tratar de tirar abajo a Peñarol como institución. Peñarol es una institución inmensa, Nacional es mejor. Por eso yo soy hincha de Nacional. Maistegui, su turno ahora para preguntarle a Prats. Bueno, decir, más allá de los temas históricos, yo quisiera preguntarle a Luis si él, como hincha de Peñarol, se siente de alguna forma identificado o tiene alguna idea de cómo evitar que pasen cosas como las que pasaron hace 3 o 4 días, donde una celebración, no viene al caso en este momento si auténtica o no, de un aniversario de Peñarol, termina en una serie de excesos y en una serie de
barbaridades que se cometieron en el centro de Montevideo, cosa que se viene repitiendo cada poco tiempo, cada vez que Peñarol celebra algo, y que le ha costado, entre otras cosas, a Peñarol que lo hayan multado muchas veces con grave perjuicio, ¿no? A mí me parece que eso está demostrando una diferencia cultural importante entre las hinchadas de un equipo y otro, que me importa mucho más que si son un poco más o un poco menos. Lo que quisiera saber es si ustedes tienen alguna idea de cómo solucionar ese tema. Bueno, es un problema grave, importante, pero no solo lo sufre Peñarol, también la hinchada Nacional tiene sus elementos asociales, digamos, lo vimos el otro día en el partido de básquetbol de Biguá, que arrojaban monedas a un jugador de Biguá, y a la salida del partido un hincha de Nacional le robó el perrito a una colega nuestra. Pero es uno, Luis. Pero siempre es uno o es un grupito. Digamos, en Peñarol quizá el problema sea más grave porque tiene más hinchada y es más popular. Pero también lo vemos cuando hay recitales musicales y siempre hay esos desubicados o gente que no sabe vivir en sociedad. Quizá en Peñarol la llama por su contingente y también por de repente el origen cultural de algunas personas. Pienso que es un tema más bien, aunque también los clubes deberían hacer cosas, es un tema eminentemente policial. El otro día en la Rambla, las noticias que tengo es que había policía y no intervino. Yo creo que un día se corta en serio eso y va a empezar a cambiar la actitud. Quizás no de los cabecillas de los movimientos, pero sí de los que siguen, porque siempre son algunos que arrancan y varios que van atrás como en manada, ¿no? Prats, turno para preguntarle a Ana Vázquez. Yo quería preguntarle al doctor si él, sobre todo en las épocas que el fútbol se hizo internacional y que a través de la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental, si él seguía los partidos de Peñarol en los años 60 y si alguna vez se alegró o vio con satisfacción algún triunfo de Peñarol y cuál fue. Bueno, en primer lugar voy a decir que sí. Vi prácticamente todos los partidos de Peñarol. Era una época en que yo iba al fútbol siempre. Desde chico con mi padre íbamos sábado y domingo, no había televisión. ¿Cómo podía saber yo cómo jugaba Schiaffino si no lo iba a ver? ¿Y cómo podía un hincha de Peñarol saber cómo jugaba Walter Gómez si no lo iba a ver? Yo puedo asegurar que había un porcentaje grande de hincha, un cuadro grande de uno de los equipos tradicionales en el partido del otro y viceversa. Entonces vi todos los triunfos y confieso que según las circunstancias me ha producido sentimientos encontrados. Alegría por un lado, en determinado momento, de que el fútbol uruguayo tuviera un título. Desde luego que eso va acompañado de otro aspecto, que el hincha de Peñarol, el triunfo se lo gritaba al hincha nacional, no era un triunfo uruguayo en sí mismo. Y eso se refleja un poco a lo que decía Luciano, y que coinciden mucho. Peñarol miró más hacia adentro que hacia afuera. Desde ese punto de vista, Nacional miró hacia afuera más que Peñarol durante muchos años, aunque me temo que las nuevas generaciones se estén produciendo procesos que no son los mismos, porque la pasión va llevando a ese terreno. Por lo tanto, digo que me ha producido sentimientos encontrados, sobre todo si en algún momento podía significar un escape histórico de mi rival tradicional. Pero también señalo que así, como muchas veces he tenido tranquilidad por una derrota a Peñarol por el problema que le creaba Nacional, también otras veces me ha provocado irritación, sobre todo cuando veo los partidos Peñarol en el exterior y el grito ya no se dirige contra Peñarol, sino que se dirige contra los uruguayos. Por lo tanto, he tenido ese tipo de sentimientos encontrados. Llegamos al final del debate, yo les agradezco a los cuatro, la verdad que ha sido un gusto. Creo que en momentos en que la violencia a veces en el deporte es lo que prima, creo que haya todavía instancias como estas en algo tan importante como es el deporte y algo que nos apasiona tanto a los uruguayos, donde se puedan intercambiar argumentos, diferentes puntos de vista, pero en un ambiente cordial y defendiendo la camiseta de uno, pero respetando la del rival. Valía la pena tenerlo también aquí en A las Pruebas Me Remito. Nos reencontramos la próxima semana, el jueves a las 21 horas por NSTV. Que tengan una muy buena semana. Gracias. Gracias.
Presentó IEM, la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo.